Adoptó a 3 bebés abandonados, pero cuando el padre biológico apareció, todo cambió. Mano blanca indicando hacia la derecha una historia real que te romperá el alma y te devolverá la fe en el amor verdadero. Fuego, ¿qué harías si los hijos que criaste con todo tu corazón fueran reclamados por alguien del pasado? Chincheta, quédate hasta el final. Lo que esta madre hizo te dejará sin palabras. Imagina encontrar 3 bebés abandonados y decidir darles un hogar, a pesar de las críticas y el rechazo. Vega, una mujer valiente, lo hizo, pero cuando un desconocido aparece diciendo que es el padre, su mundo se tambalea. ¿Podrá proteger a sus hijos? ¿Y qué secretos esconde este hombre? Quédate para descubrir una historia de amor, lucha y esperanza que te llegará al corazón. El corazón de una madre. En un pequeño pueblo andaluz, donde los naranjos perfumaban el aire y las callejuelas empedradas contaban historias de siglos pasados, vivía Vega, una mujer de 32 años cuya risa era tan cálida como el sol de Sevilla. Vega no era una mujer común, tenía un brillo en los ojos que hablaba de sueños grandes y un corazón aún más grande. Su vida, sin embargo, no había sido fácil. A los 25 años, mientras caminaba por las afueras del pueblo, encontró a un bebé abandonado, envuelto en una manta raída, llorando bajo la sombra de un olivo. Sin dudarlo, lo tomó en sus brazos, sintiendo que el destino le había encomendado una misión. Lo llamó Lucía, por la luz que trajo a su vida. 2 años después, el destino volvió a cruzarse en su camino. En una fría noche de invierno, mientras regresaba de su trabajo como florista en el mercado local, escuchó un llanto débil detrás de un contenedor. Allí, en una caja de cartón, estaba otro bebé, apenas con días de vida. Lo nombró Mateo, porque, como dijo ella misma, este niño será mi compañero en esta aventura. Y apenas un año después, en una mañana de primavera, encontró a Sofía, una pequeña de piel morena, dejada en la puerta de la iglesia del pueblo. Vega, con lágrimas en los ojos, la acogió como si fuera suya. 3 hijos, 3 almas que el mundo había olvidado, pero que Vega abrazó con un amor inquebrantable. Sin embargo, su decisión no fue bien recibida por todos. En el pueblo, los rumores corrían como el viento. ¿Vega, con 3 hijos y sin marido? ¡Qué escándalo!, susurraban las vecinas en la plaza. Los hombres del pueblo, intimidados por su fuerza y su compromiso con los niños, evitaban acercarse. Incluso sus padres, Antonio y Carmen, intentaron disuadirla. «Hija, eres joven, tienes toda una vida por delante. ¿Por qué cargar con esta responsabilidad?», le decía Carmen con lágrimas en los ojos. Pero Vega, con una determinación que parecía forjada en hierro, respondía: «Estos niños no son una carga, mamá. Son mi razón para levantarme cada día». Con el tiempo, sus padres cedieron, conmovidos por el amor que Vega derramaba sobre Lucía, Mateo y Sofía. La casa de Vega, una modesta vivienda con paredes blancas y flores en el balcón, se llenó de risas infantiles, cuentos antes de dormir y el aroma de las tortillas que preparaba para sus pequeños. A pesar de las dificultades económicas y las miradas de desaprobación, Vega era feliz. Pero en su interior, a veces, en las noches más silenciosas, sentía un vacío. No era la falta de un hombre, sino el anhelo de compartir su mundo con alguien que entendiera su corazón. La llegada de Carlos. Una tarde de verano, cuando el calor hacía temblar el horizonte, un hombre apareció en la puerta de Vega. Era alto, con el cabello oscuro y ondulado, vestido con una camisa blanca que parecía fuera de lugar en la simplicidad del pueblo. Sus ojos, de un castaño profundo, llevaban una mezcla de determinación y dolor. Se presentó como Carlos, de 36 años, un arquitecto que había regresado a España tras años estudiando en el extranjero. «Vega, necesito hablar contigo», dijo con una voz que temblaba ligeramente. «Es sobre los niños». Vega, que estaba regando sus geranios, lo miró con desconfianza. No era la primera vez que alguien llegaba con preguntas o juicios sobre sus hijos adoptivos. Pero algo en la mirada de Carlos la hizo detenerse. Lo invitó a entrar, y mientras los niños jugaban en el patio, él comenzó a hablar. «Sé que suena imposible, pero creo que soy el padre de tus hijos», dijo, con las manos apretadas sobre la mesa de madera. Vega sintió que el mundo se detenía. Sus manos dejaron caer la jarra de agua que sostenía, y el sonido del cristal rompiéndose rompió el silencio. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con el corazón acelerado. Carlos respiró hondo y comenzó a relatar su historia. Hace 10 años, había estado enamorado de una mujer llamada Elena, una relación apasionada pero tormentosa. Cuando él se fue a estudiar a Londres,
Elena le dijo que todo había terminado. Lo que Carlos no sabía era que ella estaba embarazada. No de uno, sino de 3 hijos, nacidos en diferentes momentos durante los años que él estuvo fuera. Elena, incapaz de enfrentar la maternidad sola, había abandonado a los bebés, uno por uno, y luego desapareció con otro hombre. Carlos solo descubrió la verdad meses atrás, cuando un amigo en común, consumido por la culpa, le confesó lo que Elena había hecho. Cuando supe de los niños, me destrozó, dijo Carlos, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Busqué por todas partes, hasta que alguien en el pueblo me habló de ti. De una mujer que había acogido a 3 pequeños abandonados. Supe que eran ellos. Mis hijos. Vega sintió una mezcla de ira, confusión y miedo. ¿Cómo podía este hombre, un desconocido, reclamar a los niños que ella había criado con tanto amor? Pero también vio el dolor en su rostro, la sinceridad en sus palabras. No era un hombre que llegaba a exigir, sino uno que cargaba con una herida profunda. No te los llevaré, Vega, dijo Carlos, como si leyera sus pensamientos. Solo quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas, si tú me lo permites. El primer conflicto. Esa noche, Vega no pudo dormir. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza, y su corazón estaba dividido. Por un lado, quería proteger a Lucía, Mateo y Sofía de cualquier cambio que pudiera perturbar sus vidas. Por otro, sentía una extraña conexión con Carlos, como si el destino, una vez más, estuviera tejiendo un nuevo capítulo. Pero también había miedo. ¿Y si él cambiaba de opinión? ¿Y si quería llevarse a los niños? ¿Y si su presencia rompía el equilibrio que tanto le había costado construir? Al día siguiente, Carlos volvió. Trajo consigo una caja de juguetes y un cuaderno lleno de dibujos que había hecho para los niños. Vega, aún cautelosa, permitió que conociera a Lucía, la mayor, que a sus 7 años era curiosa y valiente. Cuando Carlos se sentó con ella y le mostró un dibujo de un castillo, Lucía sonrió y le preguntó: ¿Tú construyes castillos de verdad? Carlos rió, y por un momento, Vega vio algo en el que la hizo ablandarse, una ternura que no esperaba. Sin embargo, el encuentro no fue perfecto. Mateo, el más tímido, se escondió detrás de Vega, y Sofía, apenas una bebé, lloró cuando Carlos intentó acercársele. Vega sintió una punzada de protección, pero también de compasión por Carlos, quien parecía desolado ante la reacción de los niños. «Dales tiempo», le dijo Vega, aunque en su interior no estaba segura de querer que ese tiempo llegara. Un vínculo inesperado. En las semanas siguientes, Carlos comenzó a visitar con más frecuencia. Traía pequeños regalos, ayudaba con las tareas del hogar y, poco a poco, los niños comenzaron a aceptarlo. Lucía, en particular, empezó a esperar sus visitas, fascinada por las historias que Carlos contaba sobre sus viajes. Vega, aunque seguía alerta, no podía ignorar la calidez que sentía cuando lo veía interactuar con los niños. Había algo en su forma de ser, en su paciencia y su risa, que la hacía bajar la guardia. Una tarde, mientras compartían un café en el patio, Carlos le confesó algo que cambió todo. «Vega, no solo vine por los niños», dijo, mirándola a los ojos. «Vine porque, al conocerte, vi algo que no esperaba. Vi a una mujer que no solo salvó a mis hijos, sino que me está enseñando lo que significa amar de verdad». Vega sintió que su corazón latía con fuerza. No sabía si estaba lista para abrirse a algo nuevo, pero las palabras de Carlos despertaron en ella un anhelo que había enterrado hace mucho. Sin embargo, el miedo seguía allí, susurrándole que no podía permitirse soñar demasiado. Parte 2. Sombras del pasado. El verano en el pueblo andaluz seguía su curso, con el canto de las cigarras llenando el aire y el sol pintando de dorado las colinas. Pero en la casa de Vega, una tormenta emocional comenzaba a formarse. Las visitas de Carlos se habían convertido en una rutina. Llegaba cada tarde con una sonrisa tímida, dispuesto a ganar la confianza de Lucía, Mateo y Sofía. Los niños, poco a poco, empezaban a verlo no como un extraño, sino como una presencia cálida, alguien que traía cuentos y risas. Sin embargo, Vega sentía que su mundo, cuidadosamente construido, estaba al borde de un cambio que no podía controlar. Una noche, después de que los niños se durmieran, Vega y Carlos se sentaron en el pequeño patio trasero, bajo un cielo estrellado. El aroma de los jazmines flotaba en el aire, y una botella de vino tinto reposaba sobre la mesa. Carlos, más relajado de lo habitual, le habló de su vida en Londres, los días grises, el trabajo agotador, los sueños de regresar a España y construir algo propio.
Pero también confesó algo que hizo que Vega sintiera un nudo en el estómago. Elena, la madre de los niños, no era quien yo creía, dijo, mirando el horizonte. Cuando descubrí lo que hizo, abandoning a nuestros hijos, sentí que todo lo que había amado era una mentira. Pero tú, Vega, tú eres todo lo contrario. Eres verdad, eres fuerza. Vega bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Quería creer en él, en la posibilidad de algo más, pero el miedo la detenía. Había pasado años protegiendo su corazón, enfocándose solo en los niños. ¿Cómo podía arriesgarse a dejar entrar a alguien, especialmente a un hombre que, aunque parecía sincero, cargaba con un pasado tan complicado? Carlos, no sé si puedo darte lo que buscas, respondió ella, con la voz temblorosa. Los niños son mi vida. No puedo permitirme errores. Carlos la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Tomó su mano suavemente, y aunque Vega quiso retirarla, algo en su toque la hizo quedarse. No te pido que dejes de ser quien eres, dijo él. Solo te pido una oportunidad para estar a tu lado, para ser parte de esto. No solo por los niños, sino por ti. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Carlos brillaban bajo la luz de la luna, y Vega sintió que su corazón, por primera vez en mucho tiempo, quería arriesgarse. Pero antes de que pudiera responder, un ruido en la calle rompió el hechizo. Era el sonido de un motor, seguido de voces airadas. Vega se levantó de un salto, con el instinto de madre alerta. La sombra de Elena. A la mañana siguiente, el pueblo estaba alborotado. Una mujer desconocida había llegado, preguntando por Vega y los niños. Los rumores, como siempre, corrieron más rápido que el viento. Es la verdadera madre, decían algunos. Vino a reclamar a sus hijos, susurraban otros. Vega, que había oído los murmullos en el mercado, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cuando regresó a casa, encontró a Carlos esperándola, con el rostro pálido. Es Elena, confirmó él, con la voz cargada de tensión. No sé cómo me encontró, pero está aquí. Dice que quiere ver a los niños. Vega sintió que la ira y el miedo se mezclaban en su pecho. ¿Verlos? ¿Después de abandonarlos? No tiene derecho, exclamó, apretando los puños. Pero en el fondo, sabía que la situación no era tan simple. Los niños, legalmente, aún estaban vinculados a sus padres biológicos, y aunque Vega los había adoptado de corazón, los trámites legales estaban incompletos. La llegada de Elena era una amenaza que no había previsto. Esa tarde, Elena apareció en la puerta de Vega. Era una mujer de belleza fría, con el cabello negro azabache y una mirada que parecía calcular cada movimiento. Vestía con elegancia, como si viniera de otro mundo, y su actitud era una mezcla de arrogancia y remordimiento. Vega, no vengo a pelear, dijo Elena, con un tono que no inspiraba confianza. Solo quiero conocer a los niños. Son míos, después de todo. Vega sintió que la sangre le hervía. ¿Tuyos? Los dejaste a su suerte, Elena. Yo los recogí, los cuidé, les di un hogar. ¿Dónde estabas tú? Carlos, que estaba a su lado, intervino con voz firme. Elena, no tienes derecho a aparecer ahora, después de todo lo que hiciste. Si quieres ver a los niños, será bajo nuestras condiciones. La tensión en el aire era palpable. Elena sonrió con frialdad, pero no respondió. En cambio, dejó caer una bomba que nadie esperaba. No solo vine por los niños, Carlos. También vine por ti. Cometí un error al dejarte ir. Vega sintió que el mundo se tambaleaba. No solo estaba en juego su familia, sino también el frágil vínculo que comenzaba a formarse con Carlos. Él, sin embargo, no dudó. Eso terminó hace mucho, Elena. Mi lugar está aquí, con Vega y los niños. Un paso hacia la tormenta. En los días siguientes, la presencia de Elena en el pueblo se convirtió en una sombra constante. Se hospedaba en una posada cercana, y aunque no volvió a presentarse en la casa de Vega, su nombre estaba en boca de todos. Los vecinos, siempre ávidos de chismes, comenzaron a cuestionar a Vega aún más. ¿Y si esa mujer reclama a los niños? ¿Y si Carlos vuelve con ella? Las dudas se colaban en el corazón de Vega, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlas. Una noche, mientras preparaba la cena, Lucía se acercó a ella con una pregunta que le rompió el alma. «Mami, ¿esa señora es nuestra mamá de verdad? ¿Nos va a llevar?»
Vega se arrodilló y abrazó a la niña con fuerza. No, mi amor. Tú, Mateo y Sofía sois míos. Nadie os va a separar de mí. Te lo prometo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que la batalla apenas comenzaba. Carlos, por su parte, estaba decidido a proteger a la familia que había encontrado. Contrató a un abogado para asegurar los derechos de Vega sobre los niños, pero el proceso era lento y costoso. Además, las palabras de Elena seguían resonando en su cabeza. No porque dudara de sus sentimientos por Vega, sino porque temía que el pasado pudiera destruir el futuro que soñaba. Una tarde, mientras paseaban por el campo, Vega y Carlos compartieron un momento de vulnerabilidad. «Tengo miedo, Carlos», confesó ella, mirando el atardecer. «No de perder a los niños, sino de perder esto, lo que estamos empezando». Carlos se detuvo y la tomó de las manos. «Vega, no voy a ninguna parte. Lo que siento por ti es real. Y lucharé por ti, por los niños, por nosotros». Bajo el cielo rojizo, se miraron en silencio, y por primera vez, Vega permitió que sus labios encontraran los de Carlos. Fue un beso tímido, lleno de promesas y temores, pero también de una esperanza que ninguno de los dos podía ignorar. Parte 3. La batalla por el hogar. El otoño llegó al pueblo andaluz con un susurro de hojas doradas y un aire fresco que aliviaba el calor del verano. Pero en la vida de Vega, la calma era solo una ilusión. La presencia de Elena seguía siendo una nube oscura sobre su hogar, y los rumores en el pueblo se habían convertido en un murmullo constante, como el zumbido de un enjambre. Cada día, Vega sentía el peso de la incertidumbre. ¿Podría proteger a Lucía, Mateo y Sofía? ¿Y qué significaba el beso que había compartido con Carlos bajo el cielo rojizo? Su corazón estaba dividido entre la esperanza de un futuro nuevo y el miedo a perder todo lo que amaba. Carlos, por su parte, estaba decidido a luchar. Había contratado a un abogado de Sevilla, un hombre de rostro serio pero con experiencia en casos de adopción. Sin embargo, el proceso legal era un laberinto de documentos, citas y gastos que Vega apenas podía costear. Aunque Carlos insistía en cubrir los costos, Vega sentía que aceptar su ayuda era ceder una parte de su independencia, algo que le costaba mucho. «No quiero que sientas que te debo algo», le dijo una tarde, mientras ordenaban los papeles en la mesa de la cocina. Carlos, con una sonrisa suave, respondió: «Vega, esto no es una deuda. Es un compromiso. Con los niños, contigo, con nosotros». El enfrentamiento. La tensión alcanzó su punto álgido una mañana de octubre, cuando Elena apareció nuevamente en la puerta de Vega, esta vez acompañada por un hombre trajeado que se presentó como su abogado. «Vega, no quiero problemas», dijo Elena, con una voz que destilaba falsa dulzura. «Pero estos niños son míos por derecho. He cambiado, y estoy lista para ser su madre». Vega sintió que la rabia la consumía. ¿Cambiar? ¿Dónde estabas cuando los dejaron bajo un olivo, en una caja de cartón, en la puerta de una iglesia? Yo le di un hogar, un ombre à mort. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Los niños, que jugaban en el patio, se detuvieron al escuchar los gritos. Lucía, la más valiente, corrió hacia Vega y se aferró a su falda, mirando a Elena con desconfianza. Carlos, que había llegado justo a tiempo, se interpuso entre las dos mujeres. «Elena, no tienes nada que hacer aquí. Los niños están con Vega, y eso no va a cambiar. Si quieres pelear, hazlo en un juzgado, pero no vengas a perturbar su paz». El abogado de Elena intervino, sosteniendo un sobrelleno de documentos. «Señora Vega, mi cliente tiene derechos legales sobre los menores. Sugiero que cooperen, o esto se resolverá en los tribunales». La amenaza era clara, y por un momento, Vega sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero entonces, sintió la mano de Carlos en su hombro, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Esa noche, después de acostar a los niños, Vega se derrumbó. Sentada en el sofá, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dejó salir el miedo que había guardado por semanas. Carlos, que no se había ido, se sentó a su lado y la abrazó sin decir una palabra. En ese abrazo, Vega encontró un refugio que no sabía que necesitaba. «No puedo perderlos, Carlos», susurró. Él, con la voz firme pero cargada de emoción, respondió: «No los perderás. Te lo juro». La luz en la tormenta. El proceso legal comenzó poco después, y cada día era una prueba de resistencia. Vega y Carlos asistían a reuniones con abogados,
Recolectaban testimonios de vecinos que habían visto su dedicación a los niños, y preparaban pruebas de la estabilidad del hogar que había construido. Pero Elena no se rendía. Con el respaldo de su abogado, presentó documentos que afirmaban que nunca había renunciado formalmente a sus derechos parentales, lo que complicaba el caso. En medio de la tormenta legal, algo inesperado comenzó a florecer entre Vega y Carlos. Las noches largas revisando papeles se convirtieron en conversaciones profundas sobre sus sueños, sus miedos, sus pasados. Una noche, mientras compartían una taza de chocolate caliente, Carlos le confesó algo que hizo que el corazón de Vega latiera con fuerza. Cuando te vi por primera vez, pensé que eras una heroína. Pero ahora, Vega, veo mucho más. Veo a la mujer de la que me estoy enamorando. Vega, sorprendida, sintió que sus mejillas se encendían. Quería responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cambio, se acercó a él y lo besó, esta vez con una pasión que no había permitido antes. Fue un beso que hablaba de confianza, de promesas, de un futuro que ambos querían construir juntos. Pero incluso en ese momento de felicidad, la sombra de Elena seguía presente. La resolución. El día del juicio llegó como un torbellino. La sala estaba llena de tensión, con Vega y Carlos de un lado, Elena del otro. Los niños, que no podían estar presentes, esperaban en casa con los padres de Vega, quienes, a pesar de sus dudas iniciales, ahora apoyaban a su hija con todo su corazón. El juez, una mujer de mirada severa pero justa, escuchó los argumentos de ambas partes. Elena habló de su arrepentimiento, de su deseo de corregir sus errores. Pero cuando Vega tomó la palabra, su voz resonó con una fuerza que silenció la sala. Estos niños no son solo nombres en un papel, dijo, con lágrimas en los ojos pero la cabeza en alto. Son mi vida. Les he cantado para dormir, he curado sus heridas, he celebrado sus risas. No soy su madre biológica, pero soy su madre en cada latido de mi corazón. Carlos, a su lado, añadió su testimonio, hablando de su propio dolor al descubrir a sus hijos y su admiración por Vega. Ella les dio un hogar cuando nadie más lo hizo. Y yo, como su padre, quiero construir ese hogar con ella. El juez, conmovida por sus palabras, tomó una decisión que cambió todo. Los derechos de Elena fueron revocados, y Vega recibió la custodia temporal, con la promesa de una adopción formal una vez que los trámites se completaran. Elena, derrotada, salió de la sala sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio que se sentía como un nuevo comienzo. Un nuevo amanecer. Esa noche, en la casa de Vega, la familia celebró. Los niños, ajenos a los detalles, llenaron el aire con risas mientras jugaban con Carlos. Vega, mirando la escena desde la cocina, sintió que las piezas de su vida comenzaban a encajar. Cuando los niños se durmieron, Carlos y Vega se sentaron en el patio, bajo las estrellas que habían sido testigos de tantos momentos. «¿Sabes, Vega?», dijo Carlos, tomándola de la mano. «Creo que el destino nos unió por una razón. No solo por los niños, sino por nosotros». Vega sonrió, con el corazón lleno. «Tal vez sí», respondió, apoyando la cabeza en su hombro. Por primera vez, sintió que el futuro no era una amenaza, sino una promesa.